Sígueme a mi canal Modo Libre y a Canal Talker y activa la campanita. Muy buenas noches, buenas tardes, muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Talker. El día de hoy vamos a seguir con lo que continúa justamente la siguiente parte, que es hablar sobre la variación lingüística. Sin embargo, antes de continuar con la variación lingüística, no les puedo explicar antes acerca de la variación lingüística, si no entendemos muy bien sobre la lengua y lo que es el habla. Ya sabemos más o menos lo que es el lenguaje humano, ¿no? Esta facultad que tenemos. Sin embargo, ¿qué es la lengua y qué es el habla? Son conceptos completamente diferentes que no le coloco acá. Ya lo voy a hacer de esta manera. Vamos a colocar acá la lengua. Ya. Y vamos a poner acá el habla. Ustedes saben qué es la lengua y el habla, ¿ya? Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. La lengua es la representación que nosotros tenemos acerca de cómo nosotros utilizamos el idioma. Y el habla es el uso del uso de la lengua. Por ejemplo, todo lo que yo estoy diciendo, mi mente lo está pensando. Está utilizando los códigos lingüísticos que me han enseñado a mí de pequeño. Los fonemas y las vocales, los consonantes y las vocales, todos los fonemas que me he aprendido desde que era pequeño hasta el momento, mi mente lo desarrolla. Ya con el tiempo y la práctica, esto de acá obviamente ha ido evolucionando y ahora yo puedo hacer oraciones completas. Sin embargo, esos códigos lingüísticos se forman en mi mente y después salen a través de mi lengua, ya a través del habla. ¿Entienden? Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre la lengua y el habla. Existen diferentes clases de lenguas. Ya existen, por ejemplo, el inglés es una lengua, el germano es otra lengua. Hay familias lingüísticas, ¿no? Hay diferentes lenguas o formas porque utilizan diferentes tipos de códigos. Entonces, vamos a señalar algunas características. Empezar a escribirlo, pero creo que es mejor, me parece, a mi parecer, utilizar justamente las herramientas que tenemos. Entonces, la lengua, al estar en nuestra mente, en nuestro cerebro, vamos a hacer que es abstracto, ¿cierto? Porque no lo podemos ver, son ideas, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos utilizar? Es abstracto. Al ser abstracto, ¿qué hemos dicho también? Son códigos. Son códigos lingüísticos. Ya, ¿qué más? A ver, la lengua. La lengua, ¿solamente lo usamos nosotros? No, ¿cierto? Es social. Porque no solamente lo utilizamos nosotros, la usamos en sociedad. La usamos para comunicarnos con otras personas. Bien, entonces, por ese motivo es social. En su contraparte, voy a colocar aquí, voy a poner esto. En su contraparte vamos a ver que el habla es diferente. Si la lengua es abstracta, el habla es concreta. ¿Por qué? Porque es concreta. Porque obviamente usa los códigos, usa los códigos. Uso de los códigos lingüísticos. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de nuestro elemento fonético, que en este caso es nuestra boca, nuestra lengua. Ya, y a diferencia del habla, la diferencia de la lengua, que es social, el habla es particular. Es particular, es individual. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué es individual? ¿Por qué no es social como la lengua? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra forma particular de hablar. Ejemplo, yo no pronuncio bien la R, pero eso es algo que yo solamente me pasa. No, hay varias personas en este mundo que no pronuncian bien la R. Entonces yo me he adaptado y utilizo otro tipo de palabras, pero no solamente eso, sino que particularmente nadie habla como yo, nadie se expresa como yo. Tengo diferentes formas de hablar que mi compañero. Y es por eso que existe lo que se le llama la variación lingüística. ¿Entendimos? Ahora, ya que ya sabemos justamente estos dos conceptos, la lingüística y el habla, no la puedo hacer más delgadita, a ver. Sí, ya ahora que ya entendemos acerca de la lingüística y el habla,
Ahora sí vamos a entender, vamos a hablar un poco sobre la variación lingüística. ¿Qué es la variación lingüística? Yo les pregunto a ustedes, y yo sé que no solamente me están escuchando personas de acá de Lima, ¿alguna vez les han dicho a ustedes que hablan medio raro? O sea, le hablan medio extraño. Cuando son de la selva, ¿no dicen acaso hablas como cantando? ¿No? O es que, digamos, este acento, el acento limeño, es en realidad es el único que es el correcto. Yo les pregunto a ¿ustedes piensan en realidad que ese español que hablamos nosotros es correcto? En realidad nosotros no nos fijamos de nuestra forma de hablar, ¿ya? Es porque justamente no hay, no nos cuestionamos, no nos escuchamos y pensamos que es normal. Sin embargo, la lengua va a tener diferentes variaciones lingüísticas. ¿Por qué? Por fenómenos internos y fenómenos externos. Fenómenos internos que son justamente por el habla, por el lugar en donde nos encontramos. Por ejemplo, va a haber personas que van a hablar de una manera y esos modismos, esas formas de hablar se van haciendo más común en un sector, en una parte de la población, y esto va variando un poco la lengua. De manera externa, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido, hemos recibido, digamos, pequeños aportes de otras lenguas y la hemos sumado. Incluso actualmente usamos, por ejemplo, el ghostear, hacemos ghosting, ¿qué más hay? Hochis, ¿no? Que he escuchado, por ejemplo, obis, son palabras, son jergas que van variando un poco la lengua. Incluso antes de eso también hemos utilizado, pero nosotros ya lo hemos adoptado como nuestro español normal, como germanismos, como americanismos, ¿no? Como sándwich, gym, entre otros, son palabras que no son propias del español, pero que se han ido adoptando. ¿Por qué? Porque eso ha hecho que hay una variación también lingüística. No hay un castellano puro como tal, ¿ya? Entonces, eso es primero que hay que justamente romper esta idea de que si hay un español correcto. No existe eso. No hay un español correcto porque no hay una forma pura. No hay esto de hablar mal. O sea, no hay esta forma de hablar mal en el sentido estricto lingüístico. En el sentido político es otra cosa, en el sentido social es diferente, pero en el sentido lingüístico no existe esta cosa de hablar mal, ¿ya? El dialecto o hablar de manera dialectal con diferente tipo de acento no está mal, solamente es una forma de una variación, ¿ya? Es siempre una variedad de una lengua, es la variedad regional de una lengua, cómo se va adoptando, ¿ya? Y no está mal. El español que se habla en Cusco tiene sus rasgos propios y particulares, igual que el español que se habla en Argentina, también tiene sus rasgos. Ahora, vamos a ver exactamente estos tres niveles. Son tres niveles en los que se basa justamente esta variación. Se movió. Tenemos el fonético. El fonético en este caso significa cómo pronunciamos las palabras. Cómo la pronunciamos. Por ejemplo, nosotros decimos en Argentina, por ejemplo, hay una variación. En Argentina se dice llave. No, se dice llave. Usan mucho la SH para decir lo que nosotros decimos llave. Ellos lo dicen llave. O ¿qué otra palabra puede ser? No sé, la Y también, el yo, dicen yo, mucho marcan el SH, el sh, mucho lo marcan. Esa es una variación dialectal del español. No está mal, es una variación dialectal que se ha ido justamente por herencias, tiene historia, ¿no? Entonces se han ido acomodando de esa manera y ellos hablan el show, ¿no? El show. Después el otro nivel es el léxico. El léxico en este caso, cómo se escriben las palabras. Todas las palabras de alguna manera no se escriben de la misma manera, sin embargo se sigue entendiendo.
o son sinónimas, ¿no? Por ejemplo, palta que se dice en Perú y aguacote y aguacate que se dice en otros lugares. Entonces, esto es justamente es la palabra, es la pronunciación. Voy a ponerlo acá, sí, voy a escribir pronunciación. Y aquí es la gramática, cómo se escriben las palabras. Ya, gramática. Ya, y lo morfosintáctico. A ver, no, también pues las palabras. Lo morfosintáctico en este caso significa justamente cómo se escribe. Es casi con lo mismo que la gramática, pero es la parte de, es la sintaxis, por así decirla. Cómo se va variando esas palabras. Por ejemplo, la variación de origen, ¿no? De la sintaxis. Como por ejemplo, nosotros en Argentina dicen vos tenés, no, vos tenés. Y aquí en Perú dices tú tienes, ¿no? Vamos a poner acá, tú tienes. Hay una variación de la escritura, ¿no? De la forma de escritura. Ellos en vez de decir vos, nosotros en vez de decir vos, nosotros decimos tú. Significa lo mismo, literalmente, significa lo mismo, pero se escriben de manera diferente. Hay una variación morfosintáctica, ya viene directamente en su sintaxis, en su estructura gramatical, ¿ya? No solamente viene con justamente las palabras, sino la estructura de cómo se usan esas palabras, cómo se van utilizando, ¿ya? Entonces, estos tres niveles tienen justamente las variaciones lingüísticas. No es que uno esté bien y que el otro esté mal. Son simplemente sistemas distintos y son igualmente válidos. Igualmente válidos. Y esto se debe justamente porque nosotros podemos entender lo que la otra persona esté hablando. Si bien es cierto, hay cosas que no, que va variando, pero seguimos entendiendo. Después de eso tenemos el dialecto. ¿Qué es el dialecto? De la variación lingüística, nosotros vamos al dialecto. El dialecto son todas las variaciones regionales de una lengua y son muchas variaciones regionales de una lengua. Nosotros como hablamos acá en Perú, no se habla igual, digo, en Perú, en Argentina, o por ejemplo, vamos a hablar en regiones. Lo que se habla en Cusco, en Moquegua, en Piura, no es lo mismo como se habla en Lima. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la palabra el marciano, que para nosotros lo conocemos, ¿no? Que es este tipo de helado, ¿no? De hecho de fruta y que se come siempre en invierno. Nosotros lo comemos marciano. En la selva se conoce como curichi. Y en Piura lo conoce como bodoque. Hay palabras que ellos nunca lo van a escuchar o nunca lo han usado. Pero va a haber esas formas de hablar, ¿ya? Asimismo existen los sociolectos, que son variantes sociales. Si bien es cierto, hay variaciones regionales que son exactamente de región a región, de qué lugar a qué lugar. Los sociolectos son exactamente a estratificaciones sociales. Y aquí me detengo un ratito para que entendamos. Por ejemplo, hay diferentes, es necesario que entendamos, hay diferentes clases sociales. Bueno, lo ideal no debería existir esto, pero cada una de estas clases sociales existen, por ejemplo, tienen su propio burbuja, ¿ya? Y como tienen su propia burbuja, tienen su propio círculo, producen sus propias jergas o argots, como lo llamas, ¿ya? Y se van produciendo de esta manera. Estas jergas que se van produciendo de manera particular en estas pequeñas burbujas se llaman sociolectos, ¿ya? Se llaman sociolectos. ¿Por qué? Porque se producen justamente en pequeñas agrupaciones sociales, en grupos sociales. Por ejemplo, en algunos sectores van a escuchar el yape causa, yara y otras jergas, mientras que en otros van a escuchar, no sé, puede ser, no sé, hablan
no sé, muchas de estas palabras, pero ustedes ya me entenderán más o menos como dicen, no, ya, ay, déjame hacer ghosting, ya, ghosting, ¿qué otras palabras? Que ya ustedes más o menos espero que me vayan entendiendo. Eso se llaman sociolectos. También hay sociolectos técnicos, por ejemplo, lo que habla un médico no lo va a hablar, por ejemplo, un mecánico, porque cada uno de ellos utilizan diferentes palabras en su día a día, en su trabajo, ¿no? Tienen realidades distintas y por lo tanto van a hablar de manera diferente. Y no está mal, sino que en este caso, como parte de su profesión, ellos no van a hablar lo mismo que habla un técnico o un ingeniero, porque tienen diferentes, su ocupación se dedica a eso. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, si ya sabemos más o menos lo que es el dialecto, los sociolectos, vamos a hablar sobre dialecto estándar. ¿Qué significa dialecto estándar? Ya sabemos que todos hablamos dialectos. Todos. No hay nadie aquí que no me diga que habla un dialecto. Todos hablamos dialectos. Todos, 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 todos. Ya, entonces, ¿de dónde sale justamente el dialecto estándar o lo que llamamos el español correcto? Justamente existe esto del dialecto estándar, es porque en una sociedad existen, al ver tanta variabilidad, ¿no? Se necesita tener una forma estandarizada de comunicarse. ¿Y a qué se debe esto? ¿Ya? ¿A qué se debe justamente esto? Se debe exactamente por un poder político, poder social, un poder estructural. ¿Quiénes determinan cómo se debe escribir o cómo se debe hablar? Lo determina justamente la gramática, o en este caso la normativa, ¿no? Que nos estipula cómo se debe hablar de manera correcta. Pero es un español que sí o sí es el correcto. En realidad es una forma en que nosotros podemos comunicarnos. Por ejemplo, si yo firmara o hiciera un contrato o una redacción de algo oficial en Piura, las personas que están en Lima me tienen que entender de la misma manera. Yo no puedo utilizar palabras que en otro lugar no lo vayan a entender. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede malinterpretar y eso puede generar confusiones. Para evitar ese tipo de confusiones en un lugar, existe justamente este dialecto estándar, ¿ya? Un ejemplo más común es como, por ejemplo, que el dialecto estándar es como un uniforme escolar. Todos cuando hablamos, por ejemplo, de manera política o hablamos en universidades, hacemos exposiciones, usamos el dialecto estándar bien uniformaditos. Pero cuando estamos en nuestras casas con nuestros amigos, ya hablamos como nosotros siempre acostumbramos a hablar, con nuestras propias jergas, con nuestro propio dialecto, de manera incluso más amical, más íntima, porque va variando, pero siempre tenemos eso. Ahora, el dialecto estándar se varía justamente por el poder político, ¿ya? Eso es el dialecto estándar. Del dialecto estándar viene otra cosita, que es muy interesante y muy importante que ustedes necesitan entender. El idioma. Y lo voy a marcar con esto, idioma. ¿Qué es el idioma? ¿Ya? ¿Cuándo es? El idioma es un dialecto estándar o cuando en realidad se convierte el idioma, el dialecto estándar. El idioma simplemente es cuando un estado, digamos, reconoce de manera oficial ese dialecto. Así de simple. Depende mucho más de la política que de la gramática. Ya. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro idioma, por poder político, en el 85% del Perú se habla el español. Que haya diferentes formas, que ya les hemos comentado, que haya diferentes formas de hablar el español, no quita que el idioma oficial de nosotros sea el español.
Sin embargo, hay otros idiomas que también son reconocidos por nuestra Constitución, que es justamente este documento que oficializa, nos da las normas y las leyes para poder justamente cómo nosotros nos llevamos en la sociedad y poder convivir de esa manera, o al menos eso se espera. Pero en este caso, el idioma es justamente es el reconocimiento que tiene por parte del Estado, de una población, de una sociedad. ¿Ya? Pero acá tenemos también el quechua y el aymara, que también son idiomas reconocidos, depende del lugar en donde se encuentren, de la parte de los pueblos. Simplemente que no se estudia esos idiomas en la mayoría, ya bien por el hecho de que no es... porque no es, digamos, de uso útil, digamos, en diferentes lugares, porque lo hablan sectores pequeños de diferentes lugares del país. Pero como la gran mayoría usa el idioma español, entonces enseñan solamente el español. ¿Se debería estudiar el quechua o el aymara u otros idiomas? Probablemente sí, pero eso ya es un tema para estudiarlo en sociología, en antropología, o no, ese es un tema ya aparte. Ya, acá lo que tenemos que entender es que el idioma justamente es eso. El idioma solamente es un dialecto estandarizado, tomado y reconocido por una población y reconocido políticamente por el Estado, ¿no? Puede haber, por ejemplo, concretos, por ejemplo, en la India, que se habla el hindi y el urdu, por ejemplo, el hindi y el urdu, que son mutuamente inteligibles. La gente lo puede entender cuando lo habla. Pero uno es el idioma oficial de la India y el otro es el de Pakistán. ¿Son dos idiomas o son dos dialectos? Eso va a depender bastante de quién se le pregunte en la India. Porque para el pakistaní, el urdu va a ser el idioma oficial, mientras que en la India va a ser el hindi. Ya, pero depende justamente a la zona, donde esté en cada país. Y eso ya lo tienen que ver las leyes. Pero el idioma justamente es eso. Espero que no me haya complicado, espero que lo hayan entendido, ¿ya? Para resumirlo todo, todo lo que tenemos acá, tenemos en sí, ya sabemos, el dialecto es cualquier variedad de una lengua. Eso simplemente tienen que entenderlo. Variedades regionales, que son las variaciones de regiones se van por fonética, léxica y morfosintáctica, pronunciación, palabras o gramáticas y obviamente la morfosintáctica, que es lo de la sintaxis y todo esto, ¿no? Son tres cositas que en realidad no creo que vayan a preguntarles si es que van a hacer para el examen de admisión, pero nunca está de más hablar un poco de ello, ¿ya? Ya sabemos que el dialecto estándar es justamente la variedad dialectal, ya socialmente elegida como referencia. No es, por ejemplo, no es que sea mejor o superior, eso tenemos que tenerlo bien en claro, ¿ya? El idioma justamente solamente es el que tiene reconocimiento político y social, simplemente, ¿ya? Con eso quiero que se queden en claro, no hay dialecto no hay un dialecto superior o inferior, por favor. Eso solamente lo damos nosotros, ¿ya? Ahora, no sé, espero que les haya gustado. Por favor, den manito arriba si les gusta denle like también. Ahora vamos a ir justamente para en el siguiente video voy a hacer unas preguntas de todo lo que hemos tocado hasta el día de hoy, hasta ahora en este video, acerca de variación lingüística, funciones de la lengua y eso. Espero que también lo vean. Denle like. No sé si puedo subirlo, no sé utilizar mucho el YouTube, pero voy a tratar de subirlo aquí para que puedan hacer prácticas también ahí y ver qué tal. Esas preguntas son tomadas de los exámenes de admisión de la San Marcos, de la Villa y de otras universidades para ver relacionadas justamente al tema y espero que les sirva. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Espero que les haya igual gustado un poco y espero no haberme enredado mucho. Nos vemos, que tengan un buen día. Sígueme a mi canal Modo Libre y a Canal Talker y activa la campanita.